Buenas tardes, soy Diego Benítez y te vengo a entrevistar sobre un tema bastante importante actualmente, sobre los derechos de los niños y adolescentes. Y bueno, pasando con las preguntas, ¿crees que los derechos de los niños y adolescentes están siendo diariamente violados a nivel mundial? ¿Por qué? Buenas tardes, soy Landro Pérez. Respondiendo a la pregunta, creo que no es algo que se tenga que creer ya que es un hecho, porque sí es verdad que se están violando todos los niños, todos los días los derechos de estos niños y personas, debido a las personas que tienen más poder y someten a otras a ciertos trabajos que a veces no son de su agrado o son forzosamente obligados a hacer estos. ¿Qué solución propondrías a este tema? Creo que la solución que se podría dar es empezar desde el punto de inicio, que vendría a ser las escuelas, y dando una buena educación a todos los niños más que nada, ya que después ellos son el futuro del país, podrían dar una mejor sociedad y un mejor país en el cual vivir. ¿Crees que las personas que le hayan hecho daño a los niños y adolescentes deberían tener los mismos derechos que todos? Sí es verdad que los derechos humanos se tienen que dar a todos, pero hay ciertos casos en los cuales se les reduce a algunas personas de algunos, por ejemplo el derecho a la libertad de vivir en el mismo entorno que otros, ya que están encarceladas debido a ciertos agravantes que han tenido por algún delito que han cometido. Sabiendo que hay países donde se violan los derechos de los niños, ¿crees que puede haber una solución sin un conflicto bastante grande? Un conflicto creo que no es la solución para la mayoría de problemas, y pienso que esto se podría solucionar de otras formas, yendo por un camino un poco más tranquilo, acudiendo a las organizaciones mundiales o incluso al gobierno del mismo país para que se pueda implementar aún mayor seguridad y no necesariamente tener que hacer un conflicto de gran magnitud, sino encarcelar o arrestar a aquellas personas que violan los derechos de otros. ¿Crees que los niños deberían sufrir a causa de las guerras entre países como ahora entre Israel y Palestina? Creo que nadie debería sufrir ese conflicto más que las personas o aquel grupo o gobierno que lo haya ocasionado, y debería solucionarse este problema de una forma más pacífica, aunque sí es verdad que aquel grupo que está atacando a Israel es un grupo terrorista, etcétera, que implementa lo que viene a ser el uso de violencia, pero se podría solucionar de otra forma con la ayuda de otros países. Gracias por darnos tu opinión. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adrián Vargas y hoy vengo a entrevistarlo sobre algunas preguntas sobre los derechos humanos y los niños. Para empezar, ¿creen que los derechos de los niños y adolescentes están siendo diariamente violados a nivel mundial? ¿Por qué? ¿Están siendo qué? Violados. Violados. En algunas ocasiones sí, pues, ¿no? Porque hay chicos o niños que todavía tienen que estar laborando, trabajando o haciendo diferentes acciones para poder llevar el dinero a casa, cuando no sería su responsabilidad, sino que todos tienen que tener sus actividades según su edad, ¿no? El niño estudiar y, bueno, recrearse y distraerse, ¿no? Así como va creciendo, tener esa situación. Gracias. Muy interesante lo que nos dijo. ¿Qué solución podría aportarnos a este problema? Podrían haber quizás más organizaciones que puedan seguir dando mayor información o entidades que puedan regular que eso no se esté dando, sobre todo los niños que trabajan en la calle, vendiendo caramelos. O sea, sabemos que tienen otra situación de estatus social, pues, ¿no? Por la pobreza extrema, pero quizás si se implementan más organizaciones con aportes o apoyos económicos, podría tener un cambio, ¿no? ¿Creen que las personas que le hayan hecho daño a niños y adolescentes deberían tener los mismos derechos que todos? No. ¿Por qué no? Porque es como todo, ¿no? Si tienes algún error o algo, tienes que aprender de ese error, ¿no? Y tener digamos así, una enseñanza o algo que te exija, ¿no? A poder aprender de y cambiar esa acción. Claro. Como hay países donde se violan los derechos humanos y de los niños, y a pesar de esto no se hace nada, ¿piensa que se podría solucionar sin ningún conflicto muy grande? Depende también de cómo sea la, no sé, mentalidad o educación del mismo país, porque no todos tienen lo mismo. Un claro ejemplo somos nosotros, nos estancamos en muchas cosas.
viendo que hay un progreso por la misma actitud del peruano, ¿no? No todo, ¿no? Pero lamentablemente se generaliza, ¿no? Y eso es lo que se ve. Claro, tiene sentido. ¿Crees que los niños deberían sufrir a causa de las guerras entre países como ahorita entre Palestina e Israel? No, porque es un trauma, que es un trauma para ellos, para todos, sí, ¿no? Pero siempre los niños con mucha más razón. Bueno, muchas gracias Ya. por su tiempo. Listo. Gracias, profe. Chao. Buenos días, mi nombre es Martín Paco y en esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor José. Como primera pregunta es, ¿crees que los derechos de los niños y adolescentes están siendo diariamente violados a nivel mundial? Hola chicos. Sí, yo creo que estamos en una época que aún los derechos de los niños y adolescentes están siendo vulnerados, ¿no? Lo podemos ver en muchas situaciones, ¿no? El trabajo infantil, las violaciones, los abusos. Creo que todavía el mundo está siendo injusto en el trato a los menores de edad. Y es gran parte también del gobierno y de la propia sociedad, ¿no? Muy interesante su respuesta. ¿Y qué solución propondrías a este problema? Yo creo que todo parte del punto del gobierno. El gobierno tiene que tener una política de protección a los menores de edad. El gobierno tiene que... Ya hay reglas para prevenir el trabajo infantil, ya hay penas para los que cometen algún abuso o violaciones contra los menores de edad. Pero estas penas tienen que ser aún más drásticas, más efectivas. Y nosotros somos parte de un país, por ejemplo en el Perú, en el cual el gobierno aún no está... no tiene un sistema en el cual protege del todo a nuestros menores de edad, ¿no? Yo creo que la política del gobierno tiene que ser más efectiva y de que todas las reglas puedan cumplirse para que los niños y adolescentes se sientan más protegidos, ¿no? Yo creo que parte más por eso. Y también, si el gobierno tiene mejores reglas, la sociedad también va a asumirlas y va a cambiar también la forma en cómo estamos tratando a nuestros menores. Ya, la tercera pregunta. ¿Crees que las personas que le hayan hecho daño a niños y adolescentes deberían tener los mismos derechos que todos? A ver chicos, si partimos de lo que dice la ley, todo daño que se le haga a un niño o un adolescente tiene una pena, ¿no? En muchos casos una pena privativa de libertad, en las cuales estas personas pierden ya un derecho a la libertad, no son encarcelados y se trata de que se reformen en la cárcel. Lamentablemente el sistema penitenciario no contribuye a que estas personas se regeneren, sino más bien caen lamentablemente en penales sobrepoblados, con vicios, todo, y no los ayuda mucho a recuperarse o a recapacitar sobre sus faltas, ¿no? Entonces yo creo que las sanciones tienen que ser aplicadas en beneficio de que esta persona se regenere, ¿no? Y obviamente que se van a ver limitados sus derechos en algún momento por el daño que ha podido ocasionar a niños o adolescentes. Entonces sí, tiene que haber ahí unas leyes que permitan que estas personas no vuelvan a cometer esos actos, ¿no? Que nos aseguren que no vuelvan a cometer esos actos. Muy interesante su respuesta, profesor. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo hay países donde se violan los derechos de los niños y no se hace nada al respecto? ¿Piensan que se podría solucionar sin ningún conflicto muy grande? A ver, es complicado porque recuerden que muchos países forman parte de una asamblea general que defiende los derechos humanos, ¿no? Lamentablemente hay países que no están dentro de esta asamblea y que muchas veces no permiten que el daño a menores o adolescentes no sea castigado como se merece, ¿no? Más bien a veces hasta pasan por encima de los derechos de los niños y los jóvenes. Esa es lamentablemente la actualidad, ¿no? Lo ideal sería que todo sea universal y que en todo lugar del mundo se puedan respetar los derechos de los niños y los jóvenes. Ya, y como última pregunta, ¿crees que los niños deberían sufrir a causa de las guerras entre países, como ahora, por ejemplo, entre Israel y Palestina? No, eso sí es imperdonable, ¿no? Ya por las noticias se sabe que muchos adolescentes han participado de las guerras y muchos niños se han visto afectados con los bombardeos, con las matanzas. Entonces, la guerra no es buena para nadie, ni para niños, ni para adultos, ni para los países. Es algo que está condenado por Dios, además. Entonces, imagínate, en la actualidad nos matamos entre nosotros, los seres humanos, cuando la tierra fue creada para
vivir en armonía, ¿no? Es lamentablemente el poder muchas veces y la ambición que generan estas guerras, y como ustedes comentan, los perjudicados son los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces soñamos todos con un mundo en paz y donde los niños y los jóvenes puedan crecer de manera tranquila. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo y le agradecemos. A ustedes, chicos, gracias. Chao, profe. Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Paco y el día de hoy vamos a entrevistar al señor Alfonso, que es personal de mantenimiento. Como primera pregunta es, ¿crees que los derechos de los niños y adolescentes están siendo diariamente violados a nivel mundial? ¿Por qué? Porque hay personas que abusan de los niños y yo creo que tienen que ser respetados los niños. Como segunda pregunta, ¿qué solución propondrías a este problema? Que las personas que han abusado a los niños sean castigados o encarcelados. Como tercera pregunta, ¿crees que las personas que le han hecho daño a niños y adolescentes deberían tener los mismos derechos que todos? No, hay que ser una persona que ya no debe tener los mismos derechos que todos los que son inocentes. Bien. Como cuarta pregunta, como hay países donde se violan los derechos de los niños y no se hace nada al respecto, ¿piensas que se podría solucionar sin ningún conflicto muy grande? Yo creo que sí, porque ya tendrían que hacer una conversación entre todos los que son los que están encargados de eso, ¿no? Encargados de los derechos del niño, de los derechos de todos los adolescentes. Y como última pregunta, ¿crees que los niños deberían sufrir a causa de las guerras entre países como ahora, por ejemplo, entre Israel y Palestina? No, para mí no. Los niños no tienen ningún derecho a sufrir la guerra, las consecuencias que sufren los países grandes, ¿no? En conflictos y demás. Muchas gracias por las respuestas. No, gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, hijita, ¿cómo estás? Dime, ¿qué te puedo ayudar? Te voy a hacer unas preguntas en base a los derechos de los niños, que es un tema que estamos viendo en el PCC, y necesito que me las respondas. Ojalá que pueda hacerlo correctamente. A ver, dime. ¿Crees que los derechos de los niños y adolescentes están siendo diariamente violados a nivel mundial? ¿Por qué? Bueno, lamentablemente, desde siempre los niños no han gozado de lo que debería ser, que es conservar su inocencia, respetarlos, darles voz y voto, porque son seres humanos que sienten y padecen igual que cualquiera de nosotros, grandes hombres o mujeres. Entonces al niño siempre se le menosprecia, muchas veces se agarra y dice tú cállate porque tú no sabes, y yo pienso de que los niños saben muchísimo más que uno adulto, porque su mente la tienen limpia, no la tienen llena de taras, de juicios, de prejuicios. Entonces no se les deja hacer. O sea, la libertad de pensamiento y de voz de un niño no siempre es respetada. ¿Por qué? Porque lamentablemente los adultos nos creemos muchas veces dueños de la verdad, y eso hace que a los niños pues no se les dé el sitio que deben ocupar. Claro, como tú dices, a veces no se toma en serio lo que un niño puede decir, aunque esté correcto o no. Es que ellos son claros para pensar, o sea, se dice con mucha certeza de que la mente de un niño no está contaminada por las situaciones que atravesamos los adultos, de conflictos emocionales, interpersonales, y la vida misma que te va golpeando de repente y te va haciendo una persona más dura, más crítica, más reactiva ante cosas que uno podría hacer pasivamente, se vuelve muy reactivo. Entonces, como los niños no están contaminados por eso, porque son niños, porque su mente todavía la tienen limpia, es muchísimo más fácil para ellos decir la verdad, de repente en sus palabras, de repente a su manera, pero si uno tiene los ojos y los oídos abiertos, un niño te puede enseñar mucho, ¿no? Claro. Con la siguiente pregunta, ¿qué solución propondrías a esto? Yo creo que los adultos
deberíamos de repente contar con personas que hagan despertar en nosotros que nosotros estamos muchas veces equivocados. O sea, la vida que es tan agitada que normalmente si hablamos de padres de familia, madre que trabaja, madre que atiende hogar, madre que trabaja en la oficina, padre que trabaja a veces más de lo que o pudiera trabajar, pero que lo necesita para solventar el hogar. Entonces estamos contaminados por tanta negatividad que hay en el entorno. El país se maneja mal, los políticos nos envenenan, la delincuencia, o sea, nosotros estamos totalmente iluminados en cosas que no son, que no contribuyen a la paz emocional. Y por eso no sabemos dar el trato apropiado a nuestros hijos, porque pensamos de que de repente dándole el teléfono, dándole la computadora, ahí los tengo quietos. Y no saben que los están contaminando, que no los están dejando ser, que no le están dejando intervenir, cuando un niño tiene muchísimas cosas que decir. Claro. Entonces, nosotros, los adultos, deberíamos pedir auxilio, pedir ayuda, pero a veces estamos tan sumergidos en nuestras cosas que, como te decía antes, ¿no? Nos creemos dueños de la verdad y que somos los que sabemos todo, y no es así. Claro, hay veces donde, o sea, donde nos mandan a hacer cosas para básicamente no escucharnos y tal vez no lo hacen con buena intención. Claro, lo que pasa es de que un niño es difícil, o un joven, entender la responsabilidad que acarrea un padre, una madre, para poder solventar y hacer que la vida sea mejor, hablando de economía, hablando de crianza, entre comillas, pero lamentablemente el ser humano adulto se mete en tantas complicaciones su vida y se olvida de lo principal, ¿no? Que nosotros tenemos que dar amor a nuestros hijos para que ellos puedan dar amor. Pero si los metemos a los teléfonos, si los metemos a los juegos, si los metemos a la computadora, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando, más ahora que hay tanta gente que trabaja en línea. ¿Sabes qué? Para que esté callado, mejor le doy el teléfono, mejor que juegue. Y yo sigo haciendo mis cosas. Y tú estás anulando al niño. Su cerebro se lo estás anulando. Porque él se acostumbra a ese ritmo y esa llamita que tiene el niño en su mente y en su corazón limpia de tanta contaminación que te da el exterior, el mundo, se va apagando. Entonces, el niño se va robotizando y perjudicamos, ¿no? Perjudicamos y no dejamos ser al niño. Claro. La tercera pregunta es, ¿crees que las personas que le hayan hecho daños a niños y adolescentes deberían tener los mismos derechos que todos? Mira, el ser humano, o sea, el mundo se rige por una serie de normas en las que el ser humano tiene derechos, pero también tiene deberes. Cuando tú transgredes los derechos, o sea, tus derechos terminan donde empieza el del otro. Tú puedes tener todos los derechos, pero si tú estás transgrediendo los de otros, ya estás haciendo mal. Y si esa persona le hizo daño a los niños con conciencia, yo pensaría que de alguna manera habría que, de repente no sancionarlo, pero sí encaminarlo. Parece que es una utopía, ¿no? Pensar de que haya una organización o una entidad que pueda encaminar a esas personas para que vuelvan por el buen sendero y aprendan a reconocer que han dañado, ¿no? Entonces es difícil, sería lo ideal, pero
lógicamente, pensando coherentemente, es bien difícil que se logre eso. Pero tampoco sancionar y quitarle los derechos, porque todo ser humano tiene derechos. Lo único que yo pienso de que esas personas lo hicieron sin tener la intención, ¿no? Porque el ser humano no es malo, el ser humano es reactivo, lo hizo o lo hace por algo que él tiene en su bagaje, en su mente, en su crianza. De repente a él lo maltrataron cuando era niño, de repente no los padres, de repente alguien cercano que lo ayudó en la crianza, y esa experiencia, esa mala experiencia que tiene, la traslada a los niños que tiene a su entorno, pero no lo hace por maldad, sino porque él lo tiene y lo entiende como algo que es real, que es lo que debe ser, y está equivocado. Entonces, pues te digo, el ser humano es difícil encontrar consejos, o sea, es un poco difícil el adulto entender o aceptar que está equivocado. Entonces, yo entiendo que para eso existe la psicología, ¿no? Y en este momento yo pienso que, y muchos lo dicen, que tenemos una escasez terrible de psicólogos. Y los psicólogos deberían estar en todas las entidades educativas, en todos los centros laborales, porque todos tenemos taras que no las queremos tener si no han venido con nosotros. Y si no hay manera de que nosotros rectifiquemos porque no nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta cuando compartamos esto con alguien, en este caso con un psicólogo, una psicóloga, un consejero, y te haga recapacitar y te haga replantear tu actitud. Yo creo que eso es lo que sería una solución. Ojalá que llegue el momento en que el gobierno ponga normas estrictas para que haya consejerías en los colegios, en los trabajos, pero que sea obligatorio, para que la persona que está un poco dudosa o alguien que vea que una persona no está actuando bien, la encamine para que haga ese tipo de consulta, de seguimiento, y un poco pueda replantear, ¿no?, su vida. Bien interesante lo que me dices. La cuarta pregunta es, como supongo que sabes, hay países donde se violan los derechos humanos y de los niños, y a pesar de esto no se hace nada. ¿Tú crees que podría haber una solución sin involucrar mucho la violencia? Lo que pasa, hijito, de que, por ejemplo, si hablamos de una época muy antigua, por ejemplo, de la época de Jesús, desde ese tiempo, los niños eran considerados entes. O sea, no servían, como las mujeres también, ¿no? Pero el niño era menos. O sea, era peor que un animalito. No tenía ningún derecho. Y eso en muchas culturas se ha mantenido, se mantiene. Entonces, como te decía antes, ¿no? O sea, el ser humano lo tiene acá tan clavado porque ha venido de sus ancestros, que para ellos eso es normal, está bien. Y con esos países es difícil luchar, porque no hay manera de entrar a ese tipo de países, de qué sé yo, comunidades que tienen tan arraigado esas cosas antiguas que no han evolucionado, sin transgredir, porque son países libres. Entonces, es difícil, tú puedes hacer mucho, pero que logres que eso cambie, han pasado años, siglos,
y esas personas siguen en lo mismo, tanto como te digo con los niños como con las mujeres. O sea, si la mujer no es nada, el niño es peor. Entonces son gente que vive o sea, va evolucionando económicamente, tecnológicamente, pero eso que tiene acá en el corazón, en el pensamiento, si le podemos decir tan retrógrada, nunca cambió y no les interesa cambiar, porque eso para ellos es ley. Y si es ley, para esos gobiernos, para esos países, para ese grupo de personas que piensa así, es bien. Si para el cristiano, que tenemos tanto, quiero decir y pensar de que tanto corazón, tanta alma por nuestra religión, nos es difícil muchas veces a muchas personas adultas, y me incluyo, cambiar ese esquema que viene desde tus ancestros, que no transgrede, bendito sea Dios, en la mayoría un niño, pero ese tipo de países o de sitios o de civilización que tiene esa mente tan pegada a la letra antigua, poco se puede hacer. Y cuando se comienza a hacer mujeres que se sublevan, que hablan, o sea, las tachan, las golpean, las anulan, las minimizan, porque hay mujeres que y no se sublevan solo por ellas, se sublevan por eso, porque ellas ven cómo maltratan a mujeres y a niños. Pero esa idiosincrasia yo no sé si en algún momento pueda llegar a cambiar, porque lo tienen acá, o sea, es su vida, así son. Entonces, no creo que haya una entidad que se pudiera crear que logre transgredir, entrar en esas culturas, ¿no? de menosprecio hacia los niños que no tienen derechos, que son un ente. Como te digo, si para una mujer le hacen que una mujer es un adulto que piensa y que razona y la anulan, imagínate con un niño. Hay cosas con las que a veces uno quisiera, debería y pudiera luchar, pero a veces te chocas contra la pared. Bueno, con la última pregunta, ¿crees que los niños deberían sufrir a causa de guerras como lo que se está viendo ahorita en Palestina e Israel? Bueno, papito, que crea que sea así, no, yo creo que no debería ser. Pero lamentablemente las guerras son creadas por el poder económico. O sea, yo creo que es importante que entendamos de que las guerras, lastimosamente, nunca, y creo que con seguridad lo digo, nunca son lo que dicen ser. Son llevadas por entidades que manejan mucho dinero, y en las armas es donde más dinero hay. Entonces, las guerras son creadas por esas potencias, porque las guerras para ellos son el mejor negocio. Que haya excusas, que porque me hizo eso, porque transgredió, de repente algo hubo, pero en el fondo, con mucha pena, con mucho dolor, lo digo, simple y llanamente son movidas por cosas económicas. Y contra la economía mundial, uno es un ente, tú no tienes poder de decisión. ¿Y quiénes son los que pagan las mayores consecuencias? Los niños. Y cuando hay una guerra, ¿tú de qué manera podrías hacer para sacar a todos los niños y que se maten entre grandes, por decir, ¿no? Porque las guerras no es que vengan así como cuando va a venir un huaico, ponte, ¿no? Te va avisando porque estás viendo que se está deshielando
la cumbre y que va a caer la nieve y que va a ser un guay, y por lo menos uno tiene capacidad de poder correr, o un volcán que va a erupcionar, la gente se va. Pero las guerras son tan meditadas, pero no dichas, simplemente llegan en un momento X sin que nadie lo sepa, o quien lo llega a saber le llega altamente el no querer dañar a niños, porque en ese momento su mente simplemente está pensando en una forma reactiva. ¿Cómo contesto yo lo que me están haciendo? ¿No? Y por supuesto que los niños son los que más se perjudican. ¿Y cómo se podría hacer si fuera algo que es premeditado? O sea, que es algo que se puede, por decir, dice, es el 15 y estamos 10, pero tú sabes que va a ser el 15. Entonces tienes un lapso de tiempo en el que tú podrías evacuar a todos los que no quieres que hagan daño, ¿no? En ese caso hablaríamos de los niños. Pero las guerras no son así. Es como un terremoto que te llega y caen todos los que puedan caer. No te discrimina hombre, mujer, niño, joven, anciano, no. Así es la guerra. Pero un terremoto por lo menos son unos instantes, unos momentos. Y después se puede un poco reactivar, pero las guerras son la peor calamidad que puede existir. Claro, bueno, muchas gracias, mamá. Te quiero bien.